de amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. Día 5. Un cordero que es león. Una vez más, un bienvenido para todos ustedes que están aquí presentes y los que también están por Zoom y por Facebook. En este momento seguimos con la campaña evangelística. Estamos ya pasado un meridiano de esta campaña. Les voy a invitar a leer el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis 5 y 6 son dos versículos que identifican este título. Pero uno de los ancianos le dice: no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces vi de pie en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Bien, muy buenas noches o buenas tardes. ¿Cómo nos sentimos? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Al Cordero, gloria. Al Cordero, gloria. Gloria. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué bueno, nos sentimos muy felices de poder saludarles acá. También a aquellos hermanos que nos están observando por las redes sociales, un saludo desde aquí, un abrazo, reciban bien fuerte por parte del Señor y de ese Cordero que no solo está con nosotros acá, sino también que está contigo allí, en esa habitación, en ese lugar donde te encuentras, en la comodidad de esa familia, de ese lugar donde estás. Bien, retornamos nuevamente para acá, después de estar unos días por allá por la otra iglesia del sur. Es así, ¿no? Allá nos tomaron una acogida muy especial, muy especial. Y sé que hay hermanos que están sintonizando de allá aquella preciosa iglesia, el culto de esta noche, así que un saludo desde acá. Nos sentimos muy felices por allá y sé que por aquí también, muy contentos, muy contentos. Bien, mi familia, ayer, aunque hemos estado en una iglesia y en otra, hemos seguido ese hilo conductor en esta semana donde nos hemos propuesto levantar y exaltar al Cordero de Dios. Y ayer hablamos un tema muy interesante, porque ayer estábamos hablando, aquellos que se conectaron, que lo vieron, quizás pueden recordar el tema del día de ayer, donde estuvimos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, tratando el tema importante de el Cordero de Dios. Y estuvimos viendo algunos testimonios que Juan el Bautista daba en ese capítulo 1 de ese Evangelio sobre ese Cordero divino. Ese Cordero que quita el pecado del mundo en primer lugar. Ese Cordero que Juan reconoció que aunque él tenía una misión, sabía que ese Cordero que venía era después de él, pero que realmente él era el camino que preparaba a ese Cordero. Ese Cordero donde Juan el Bautista vio que trabajaba junto al Espíritu Santo. El Cordero y la paloma, allí estaban en el bautismo los dos. Y por último, estuvimos analizando de que el Cordero Juan el Bautista lo percibió como realmente el Hijo de Dios, el Mesías, y el término hijo también se refiere a la divinidad del Cordero. Hoy, mis queridos hermanos, queremos
abrir nuestras Biblias para compartir otras palabras también del mismo evangelista Juan. Ahora de un libro profético, Apocalipsis capítulo 5, y en los primeros versículos de este capítulo leemos lo siguiente: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mis amados, estamos en un pasaje donde se está celebrando un acto de adoración universal. ¿Cuál era el propósito? Destacar el cuarto de una serie de 7 eventos importantes o 6 eventos importantes que componen el plan de la salvación. Desde la encarnación, muerte de Cristo, resurrección, el cuarto que es este que se conoce entronización del Cordero en el cielo, el quinto, la segunda venida, y por último lo que se conoce como el juicio final. El cuarto evento de una serie de 6, todos con respecto al plan de la salvación. Mis amados, este evento narrado acá, que habla de esa entronización del Cordero, tiene al menos 2 propósitos fundamentales. Primero, inaugurar el ministerio real de Cristo en el santuario celestial. Y segundo, una vez que Jesús inauguró, pues entonces ocurriría lo que se conoce un Pentecostés, o sea, el descenso o la venida del Espíritu Santo con poder en esta tierra. Un evento en el cielo, otro evento en la tierra. En el cielo, un ministerio que comienza. En la tierra, el descenso del Espíritu que con poder en cada uno de los discípulos en oración, entonces lograría lo que se conoce la lluvia temprana en la historia de la iglesia. Pero este evento, que también está enmarcado con un cordero inmolado, y que hoy no solo lo vamos a ver aunque el título tenga que ver con el león, porque no solo lo vamos a ver como el león que también se presenta aquí, vamos a estar viendo el por qué Cristo recibe toda la alabanza, y vamos a estar viendo algunos aspectos en que el cielo celebra ese ministerio de Cristo, en algunos aspectos y declaraciones que allí encontramos con respecto a ese cordero. ¿Saben ustedes? Lo primero que se destaca en este pasaje es que a la pregunta del ángel, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entonces viene la respuesta
que vamos a estar en esta tarde tocando. Pero esa expresión, digno, es clave en esta porción bíblica. El término digno, agios, en el griego significa o incluye cualidades espirituales y también morales. Ese término, digno, en los días de Juan, el evangelista, en estos días, hermanos, denotaba una calificación para alguien que como candidato iba a ser elegible o adecuado porque había tenido notables hazañas, valentías, de tal manera que en una guerra pues triunfaba. Y en este contexto la palabra dignidad o digno es un título que se da para alguien tan especial como el Cordero, porque había logrado una hazaña en la tierra. Está en el contexto de la ascensión de Cristo en el cielo. Y cuando Cristo subió al cielo, pues subió con los triunfos logrados de la cruz. Por eso, aquí el término digno evoca lo que en aquel tiempo se conocía. Alguien que había logrado una hazaña. ¿Y qué mejor hazaña ha logrado Cristo que tu salvación y la mía? Amén. Alabado sea el Cordero de Dios, porque solo Él es digno. Pero en este capítulo, ese término digno solo se aplica a alguien que tiene una naturaleza divina como Cristo. Mis amados, solo Él en todo el universo es igual a Dios. Él puede, por lo tanto, sentarse a la derecha del Padre como es soberano, como aquel que tiene también la autoridad. Y ahí, en ese canto de adoración, entonces como respuesta, vemos que esa adoración es dado a Cristo o es dada a Cristo porque solo Él es digno. Pero también porque solo Él es el león de la tribu de Judá. Es interesante ver en este pasaje cuando Juan observa la visión y dice que llora. Está llorando Juan. Y uno de los ancianos se acerca y le dice a Juan: no llores más, porque hay alguien que ha vencido, hay alguien que asegura la victoria, y he aquí, es el león de la tribu de Judá. Ese término, león de la tribu de Judá, aquí en el Apocalipsis es tomado nada más y nada menos de una profecía del Antiguo Testamento en el Génesis. Cuando allí Jacob, en Génesis 49, versículos 9 y 10, dijo: este hombre, este patriarca de Dios, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, y así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Mis amados, ahí está la profecía. La profecía aseguraba que aquel que iba a venir de la tribu de Judá era un león. Y saben, esta referencia del león, este cordero que es un león, nos dice algo muy importante a nosotros. Es verdad que también tenemos a un león rugiente. Todos lo conocemos, Satanás. Y él, como león rugiente, dice la Biblia que anda buscando a alguien para tratar de devorarlo. Pero gracias le damos a Dios porque
de nuestra parte también pelea otro león. Un león más fuerte, un león que no conoce derrota. Por lo tanto, esta declaración hacia la persona de Cristo como Cordero, al decir aquí o al mostrarle Dios esa visión a Juan y decirle, este Cordero es león, está queriendo decir algo. Ese Cordero es victorioso. Porque el león de los animales de la selva es el rey, es el animal más temido. Yo no sé si en esta noche estaré predicando para alguien que realmente siente que tiene su vida, que es un fracaso. Quizás hace tiempo atrás que ya aceptó al Señor Jesús, que anda con Él, pero aún cuando mira su vida, cuando en la habitación trata de descansar y mira al techo, y entonces piensa, no sé dónde está Dios en mí, no sé por qué me siento con una vida derrotada y vacía. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús esta noche que Jesús es el león de la tribu de Judá. Y eso significa que Él no conoce derrotas. Jesús no conoce derrota. Jesús es victorioso. Si te sientes así, si alguien que me está mirando por las redes siente realmente que su vida es un fracaso, pues mira al Cordero que es león. Su vida es una vida de victoria. Y si le das una oportunidad a Él, tu vida puede ser una vida de victoria en Cristo Jesús. Amén. Porque este león no conoce de derrota. Mis hermanos, mis amados, el canto está dado en este capítulo. Un cordero que es digno, un cordero que es león, pero también ahora Juan ve y se le presenta como que Cristo, como que ese león, como que ese cordero es también la raíz de David. Ahí está la expresión. Solo Él merece toda alabanza, porque además de todo, Él es la raíz de David. Y este título podemos encontrar, para entender mejor su significado, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. El título, la vara o el tronco o la raíz de David, lo podemos encontrar en un profeta que habló acerca de él en Isaías capítulo 11, versículo 1, cuando declaró: una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y Jeremías habla del futuro, cuando Dios cumplirá su promesa de que levantaría a David un renuevo justo y uno que reinará como rey. Zacarías profetizó en el Antiguo Testamento: el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y llevará su gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdotes a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. En el Nuevo Testamento vemos esta expresión cumplida en Jesús. Y también Pablo, citando a Isaías capítulo 11, versículo 10, halla que esa expresión es el cumplimiento exacto de Cristo en Romanos capítulo 15, versículo 12. Cristo como el retoño de David. Es interesante que Juan no solo lo emplea aquí en el capítulo 5, sino que en el final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 16, también allí Juan, al finalizar casi este libro, dijo: yo, Jesús,
enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Dice Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero, mis amados, ¿qué significa esto entonces? Ya hemos visto que la raíz, por supuesto que la profecía estaba dada en el Antiguo Testamento, cumplida en el Nuevo, y los autores del Nuevo Testamento aplicaron este término en Cristo, usando las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué significa que Jesús sea la raíz de David? Sencillo, que el reino de Jesús iba a ser por promesa un reino eterno y estable. Yo no sé si estaré predicando para alguien en esta noche que realmente tiene su mirada concentrada en estos reinos de la tierra. Daniel capítulo 2 es una profecía que yo creo que bien declara lo pasajero que es, por muy bonito que luzcan los reinos de la tierra. Los reinos de la tierra pasan, pero en el mismo Daniel 2 vemos que hay un reino que da una piedra como reino de Dios, que da precisamente, golpea precisamente la estatua aquella que representa los reinos de la tierra. Y aquella roca, al golpear los pies, pues dice que establece un reino que es eterno en esta tierra. Mis amados, si queremos que el Cordero, que es León, triunfe en nuestras vidas, tenemos que aprender a mirar el reino del cielo por encima de los reinos pasajeros de esta tierra. La raíz de David no tiene otro significado que decirnos que el reino de victoria es el reino de Cristo Jesús. Es su reino. Y me llama la atención que la otra declaración que golpea fuertemente en este contexto de adoración es que en los versículos 5 y 6, cuando después de Juan ver a un león que es el león de la tribu de Judá, ve también la raíz de David. Pero además de eso, en el versículo 6, Juan dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Es la tercera declaración que se ve, que le da fuerza al pasaje y que denota esa adoración únicamente a Cristo. Un cordero como inmolado. Es interesante ver esta expresión en la Biblia, cordero. ¿Saben ustedes que en el Apocalipsis este término cordero, del griego arnion, aparece 28 veces en el Apocalipsis? Pero no solo en el Apocalipsis, fuera del Apocalipsis aparece una vez nada más este término arnion, fuera del Apocalipsis. Y es también el mismo Juan quien lo emplea, porque el término arnión viene siendo el término diminutivo de cordero. O sea, ayer, por ejemplo, en Juan capítulo 1, él empleó: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Pero la palabra que Juan empleó ahí es diferente a esta. Es el amnón, el cordero como tal. Aquí en el Apocalipsis Juan lo emplea como corderito, usando un diminutivo. Y eso nos dice mucho. Fuera del Apocalipsis, una vez en el plural, y es Juan en el capítulo 21, versículo 15, cuando le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis
La primera vez le dice, mis corderitos, y usa la palabra en plural. Es la única vez fuera del Apocalipsis. Pastor, pero no se lo dijo solo esa vez, se lo dijo 3 veces. Pero yo quiero decirte que las otras 2 veces cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis, y cambió la palabra y ahora usó probatón, que es ovejas. La primera vez le dijo, apacienta mis corderitos, igual que en el Apocalipsis el término, la palabra. Las otras 2 le dijo, apacienta mis ovejas, cambió la palabra. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y qué significa eso? Sencillo, hermano, sencillo. Es interesante notar que Juan y el cielo está destacando algo aquí. Apocalipsis está lleno de bestias fuertes, terribles, espantosas. Sin embargo, en el término cordero, en su sentido diminutivo, que es cuando se emplea en Apocalipsis, en ese sentido del diminutivo basta para presentar a un cordero que va a ganarle a cualquier bestia que se aparezca. Es decir, oh hermano, hasta lo mínimo de Dios, el aquello, lo diminuto de Dios, es tan fuerte que es terrible, que es preciso lograr las victorias acá. Un cordero, y como si fuera poco, un corderito inmolado. ¿Qué imagen? O sea, ni siquiera es el término cordero, sino un corderito, y como inmolado. ¿Qué símbolo está usando el cielo? Como para declararnos de victoria. Porque, hermanos, Dios es tan, pero tan maravilloso, que aún Cristo en esta dimensión es capaz de darte la victoria a ti y a mí. Y de eso se trata. De eso se trata. Y luego después Juan ve a este corderito inmolado, que es donde lo vemos allí logrando las grandes victorias para nosotros. Lo vemos con una característica, y él dice, este cordero, ¿sabe por qué? Aún en su característica diminutiva logra las grandes conquistas, las grandes victorias, porque este no es un cordero cualquiera. Este cordero, rápidamente a Juan se le presenta como en pie, símbolo allí de victoria. Un cordero como inmolado, pero que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es maravilloso ver, hermanos, como aquí el número 7, todos sabemos y conocemos que es el número de la perfección. Y aquí cuando habla 7 cuernos, el cuerno es símbolo de poder, de autoridad. Así que acá vemos una característica divina, vemos la omnipotencia del Cordero. 7 cuernos, todopoderoso, pero dice que tiene 7 ojos también. Y los ojos acá se interpretan como los ojos de la sabiduría, de la inteligencia. O sea, este Cordero denota también omnipresencia, otra característica de Dios. Y la referencia de los 7 espíritus, que son los 7 ojos, pudiéramos decir que ahí también vemos la omnipresencia del Cordero. Se hace omnipresente en nuestras vidas a través de la acción del Espíritu Santo, que lo trae para conquistar nuestros corazones y nuestras vidas. Oh, mis amados, una escena toda de gozo celestial, una escena de adoración, una escena de victoria en Cristo, una escena donde nos dice a nosotros: estás caído, mira al Cordero para que te levantes,
porque ese cordero es león, es la raíz de David, pero sobre todo en esa condición de corderito inmolado está puesto en pie para tener y obtener las grandes victorias en nuestras vidas. Yo no sé si en esta noche o tarde realmente tú estás aquí. Y estás aquí, pero necesitas ser tocado por tu espíritu. No sé si por las redes que me están mirando tienes y sientes esa gran necesidad del Cordero en tu vida. Yo quiero decirte que en el capítulo 5, ese Cordero victorioso quiere conquistar tu vida, tu corazón y darte esas grandes victorias. Mis amados, hace algunos años atrás, Soledad Cullen, una mujer de Argentina, llena de sueños, ella con 3 niños, decidió celebrar el primer cumpleaños de su mamá después que ésta pues quedara viuda. Y allí se reunió la familia. Y yo puedo imaginar las alegrías, el gozo de la familia, tanto tiempo quizás sin verse y ahora como familia juntas para celebrar ese cumpleaños. Puedo imaginar el rostro de toda esa familia reunida allí. Pero dice la historia que realmente esa noche, cuando fueron a dormir, cuando fueron a la cama, se produjo un incendio en aquella casa. Soledad, que estaba en una habitación de aquella casa, dice que le dijo a sus hijos: salgan por la ventana. Y ellos, por supuesto, salieron por la ventana, pero ella no tuvo tiempo de salir, quedando en casa. Las llamas se acercaban, pero no podía salir porque su ahijado de 6 años lo veía por allá en una situación bien comprometida y difícil. Soledad falleció aquel día con su ahijado tomado en sus brazos. Cuando después el cuerpo de bomberos pudieron apagar las llamas, encontraron a Soledad que abrazaba, que apretaba sobre su pecho a su ahijado. Ambos murieron, por supuesto, pero no encontraron una quemadura ni siquiera bien pequeña en el cuerpo de aquel niño de 6 años. Hoy en día existe una casa de acogida para embarazadas que lleva el nombre de Soledad Cullen. Mis amados, el pecado es como una llama que abraza al pecador y lo consume. Todos estamos condenados por el pecado, pero gracias a Jesús, que en la cruz nos abrazó de tal manera que aunque Él murió y nosotros estábamos muertos en el pecado, nos extendió la vida eterna en Él. Amén. Yo pregunto aquí en los hermanos que estamos acá, aquellos que me siguen por las redes, ¿cuántos en esta hora, levantando su mano en el lugar, quisieran decirle a Dios: Señor, gracias, porque tú eres el Cordero Divino que pelea mis victorias como león? Gracias porque tú eres la raíz de David, porque tu reino está por encima de todos los reinos de la tierra. Tu reino no conocerá y no conoce fin, porque los reinos de la tierra pasarán, pero muy pronto el reino de ese Cordero
estará aquí. Un cordero que en la dimensión diminutiva de Dios solo basta para lograr las grandes victorias. Hoy ese cordero está aquí. Hoy ese cordero está allí contigo. Y quiere darte las grandes victorias en tu vida. ¿Se lo vas a permitir? ¿Deseas que Él te conquiste? Eso queda de parte nuestra. Solo el corazón es conquistado cuando nosotros damos el paso de la fe, de la aceptación y le decimos: Señor, ven y toma. Mis amados, que ese cordero nos abrace. Como pastor he sentido esa gran necesidad en mi vida. He sentido esa gran necesidad en mi vida. Y oro también por todos, para que aquellos que sientan esa gran necesidad puedan hacer de Cristo el centro de su vida. Amén. ¿Quieres aceptarme una vez más? ¿Quieres ponerte de pie en ese lugar si deseas? Y así unidos entonces cantar ese himno final, pero con la plena seguridad de que tenemos un cordero que es león. Dios te bendiga, Dios te guarde y que el cielo pueda ayudarnos todos para que ese cordero conquiste siempre nuestro corazón. Amén. Amén. Señor y Padre, alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque hoy hemos entendido una vez más que en ese contexto de adoración de Apocalipsis capítulo 5, en esa entronización, encontramos esa respuesta a la gran pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y sus sellos? Y gracias te damos porque el único digno es Cristo Jesús. Amén. Porque es el león de la tribu de Judá. Porque es la raíz de David. Y por último, porque solo te basta presentar un diminutivo de cordero para que ya así en ese diminutivo podamos nosotros también ya alcanzar la victoria. Amén. Porque tú eres un Dios poderoso. Yo no sé, oh Señor, si hay alguien, hermano o visita, no sé, alguien en esta ocasión que siente que su vida es un fracaso. Oh Padre, llega con la esperanza de este mensaje y con el poder del Evangelio a esa vida y hazle entender que si acepta el Cordero, que si anda conectado al Cordero, su vida es una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Solo así. Por lo tanto, Señor, gracias por ese Cordero. Gracias por Jesús. Gracias porque las grandes victorias las logramos solamente por sus méritos y por su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde y al Cordero, gloria, gloria al Cordero, gloria al Cordero. A Él sea toda la gloria, la honra y el poder. Amén. Bendiciones para todos los hermanos. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de
amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad.